En este video veremos algunos ejemplos de cómo Fall Guys podría estar reutilizando código. Si has jugado Fall Guys, habrás notado que muchas partes del juego son reutilizables. Por ejemplo, los trampolines. Estos te pueden lanzar muy lejos después de pisarlos. Y pueden reutilizarse en varias posiciones. También están los guantes de box. Estos pueden golpearte desde los lados, para evitar que avances. O pueden golpearte desde abajo, para hacer que saltes más lejos. Y uno de los elementos más divertidos en este juego, son los hexágonos. Son tan divertidos, que 4 de las finales de este juego usan los hexágonos. Como primer ejemplo, tenemos los hexágonos que son usados en Hexagonia. En este nivel debes evitar caer al fondo. Mientras saltas entre varios pisos de hexágonos que se van destruyendo después de pisarlos. Este tipo de niveles se puede generar de una manera fácil. Por ejemplo, aquí en Godot tenemos una escena con un cuadrado. Y en este cuadrado, podemos agregar la lógica de programación a través de un script, como el siguiente. En este script, necesitaríamos agregar la siguiente lógica para el cuadrado. Si el jugador está dentro del cuadrado, entonces debemos activar un contador de tiempo. Y obviamente, podemos controlar el tiempo usando una variable como la siguiente. Y cuando termine de contar el tiempo, entonces usaremos un código para eliminar el cuadrado. Por cierto, podemos cambiar esta variable desde el editor de Godot. Por si alguien que no es programador quiere cambiar el tiempo. Por ejemplo, el Game Designer es el encargado de realizar estos tipos de ajustes. Y ahora que tenemos nuestro hexágono, podemos usar otra escena como la siguiente, para crear el mapa de una manera sencilla. Esta escena tiene un script, que es capaz de crear el mapa mediante código. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de un hexágono. Como puedes ver, está creado a partir de puro texto, y tiene una X, donde debería ir un cuadrado. Con este dibujo, podemos crear nuestro mapa dinámicamente, y solo tenemos que invocar a esta función. Para los que no son programadores, una función es como una lista de tareas, o una forma de agrupar varios trozos de código. Dentro de esta función, creamos el mapa a partir del dibujo que tenemos en la parte de arriba. Como puedes notar, con este código va a recorrer todas las letras del dibujo, incluidos los espacios en blanco. Y donde encuentre la letra X, va a agregar la escena anterior, en la que teníamos el cuadrado. Así que para probar que funciona, solo debemos ejecutar esta escena, presionando este botón. Como puedes ver ha funcionado, y nos ha creado un hexágono de puros cuadros, que es similar al nivel de Hexagonia. Otra cosa que puedes notar, es que solo usamos 10 líneas de código para crear esta figura. Si usáramos otro lenguaje de programación podría ser más difícil, y tendríamos que usar más código. Y por cierto, puedes usar esta función con cualquier dibujo que hayas hecho con letras. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado. Aunque parece un rectángulo, en realidad es un cuadrado, solo que se ve así por el tipo de letra. Para demostrarlo, copiaré el nombre de esta variable. Y lo pegaré dentro de esta función. Después volveré a ejecutar la escena actual. Y como puedes ver, me aparece un cuadrado, que está formado a partir de varios cuadros. Así que podemos dibujar cualquier figura, y se creará con los cuadrados que creamos en la escena anterior. Como segundo ejemplo, tenemos el nivel de hexatornillo. En este nivel tienes que correr mientras el suelo desaparece. Pero además, estás caminando sobre un tornillo que gira cada vez más rápido. Esto añade mucha dificultad, pero aún así es muy divertido. Aquí tenemos otro ejemplo creado en Godot. Este nivel sería algo similar al anterior,
pero para mostrarlo un poco mejor usaremos una escena en 3D. Para crear el tornillo que tiene varios cuadros, solo necesitaríamos usar un cuadro como en la escena anterior. Y después deberíamos acomodarlo para crear la forma circular. En este caso, tendríamos que cambiar la rotación de cada cuadro. Y también tendríamos que cambiar su posición, para que se pueda crear un círculo. En este ejemplo no usamos código, para que puedas ver que también se pueden crear niveles sin necesidad de crearlos desde código. Pero como puedes notar, con código quedaría mejor. Por cierto, si quieres que gire todo el círculo, tendrías que usar código. Y después necesitarías seleccionar el nodo que tiene todos los cuadros. Y finalmente, tendrías que cambiar el valor de esta propiedad mientras el juego se está ejecutando. Como tercer ejemplo, tenemos el nivel extraterrestre. En este nivel, tienes que caminar por el suelo mientras los hexágonos desaparecen. Pero en este nivel los hexágonos vuelven a aparecer. Sin embargo, el espacio que tienes para caminar se vuelve más pequeño. Porque las paredes se van haciendo más angostas hasta dejarte en un pequeño espacio. Si quisiéramos crear un nivel como este en Godot, solo necesitaríamos usar una copia de la escena de este cuadrado. Y posteriormente, tendríamos que agregar un código para que después de desaparecer espere un tiempo. Y finalmente, tendría que aparecer el cuadrado en la misma posición. Pero también puedes usar una técnica de programación muy popular, conocida como herencia. Pero esta técnica la vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por último, tenemos al nivel menos divertido llamado hielo fino. En este nivel, también debes evitar caer al suelo mientras los hexágonos se rompen después de pisarlos. Este nivel es similar a Hexagonia, pero los pisos de hexágonos están justo debajo de los demás. Este tipo de nivel se podría crear de la misma forma que el nivel de Hexagonia. Y aunque los hexágonos son diferentes, todo lo demás funciona igual. Así que vamos a dirigirnos a Godot, para ver cómo podemos usar la herencia. En Godot podemos usar la herencia de escenas. Para hacerlo, solo tenemos que dar clic derecho en la escena que deseamos heredar. Y después debemos dar clic en Nueva escena heredada. Y se nos creará una nueva escena sin nombre. Como puedes notar, es como si se creara una copia de la escena anterior. Pero en este caso no es una copia, ya que esta escena está enlazada a la escena original. Y cada cambio que hagamos en la escena principal afectará a esta escena. Pero no se afectará a la escena principal si ya hemos hecho un cambio en esta escena. Esto puede sonar muy confuso, así que veamos un ejemplo. Aquí tengo guardada esta escena, que también hereda de la escena que tiene el cuadro. Si seleccionamos el nodo principal de esta escena, podremos ver que hereda de la escena que tiene el cuadrado. Y como puedes ver, esta escena hija tiene las mismas propiedades. Así que voy a cambiar la imagen del cuadrado, por uno de color azul, para que simule que es un cuadro de hielo. Para hacerlo, solo necesito arrastrar la imagen a esta parte. También voy a cambiar el tiempo para destruirse por el número 5. Y ahora tengo un cuadro de hielo, pero no se afectó la escena principal. Si nos dirigimos a la escena principal, veremos que sigue estando igual. Pero si nos dirigimos dentro del script y agregamos una variable debajo de la anterior. Y después nos dirigimos al editor. Podremos ver que esta nueva variable aparece en el editor. Y si nos dirigimos a la escena hija, podremos ver que esta nueva variable aparece, aunque nunca modificamos esta escena. De esta manera, podemos usar la escena principal para crear múltiples cuadros con diferentes poderes. Como pudimos ver, de esta forma Fogas puede estar reutilizando código para crear niveles muy divertidos. Y como puedes notar, con un simple hexágono se pueden crear mecánicas muy divertidas.
Así que no tienes que crear un juego con gráficos ultra realistas para que varios quieran jugar tu juego. Tampoco necesitas un motor super pesado para crear un videojuego, ya que con Godot puedes crear tu juego de manera más fácil, y sin tener que pagar por usarlo. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.